Hola, bienvenidos a Física Interactiva con un nuevo video. Hoy con la ley de los gases ideales. Me presento, mi nombre es Jonathan Steven y mis compañeros Camila Carrillo. ¿Y cuál es tu opinión? Gisela Hernández. y les explicaremos la ley de los gases. Pero primero tenemos que saber qué es la ley del gas ideal. Ideal es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente, lo que quiere decir que estas se encuentran en desorden, ya que están a grandes velocidades. Posterior a esto, como ya sabemos qué es un gas ideal, ahora conoceremos algunas de las propiedades de la ley de los gases ideales. La primera propiedad es que las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades de forma lineal pero desordenada. La segunda propiedad es que la velocidad de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. A continuación veremos la gráfica que representa esta propiedad. Gracias. Como habíamos dicho anteriormente, la velocidad de las moléculas es proporcional a la temperatura. A continuación, en nuestro plano cartesiano, en los ejes X y Y, trazaremos las variables de temperatura y velocidad. Ubique la temperatura en la parte del eje X porque es independiente, es decir, no depende de la velocidad. Y la velocidad sí depende de la temperatura. Entonces, habíamos dicho que es proporcional. Esto quiere decir que es de forma lineal. La tercera ley del gas ideal es que las moléculas del gas ejercen una presión sostenida o constante sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La cuarta propiedad es que los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no pierden su energía cinética. La quinta propiedad del gas ideal es que la atracción y repulsión entre las moléculas es despreciable. Lo que quiere decir es que atracción es que las moléculas se atraen entre sí y la repulsión se rechazan. Y en este caso no se presentan ninguno de estos dos factores. La sexta propiedad de los gases ideales es que los gases tienen un comportamiento ideal cuando se encuentran a bajas presiones y temperaturas moderadas. Como había dicho anteriormente mi compañera Nicole, las moléculas no interactúan entre sí. Esto quiere decir que no hay acción entre fuerzas intermoleculares. La ecuación de los gases ideales, y a continuación mi compañero Cristian nos explicará las variables de esta ecuación. Como ya mi compañera Nicole nos dio la definición de la ley del gas ideal, ahora vamos con nuestro compañero Cristian. La fórmula física del gas ideal es igual a presión por volumen es igual al número de moles por R, la constante inercial de los gases ideales, la cual es igual a 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura absoluta en grados Kelvin claramente. Algo muy importante a destacar son las unidades que utilizaremos. En volumen van a ser litros, temperatura van a ser grados Kelvin, como masa utilizaremos moles. Mi compañero Cristian ya nos ha dado la ecuación de los gases ideales, ahora un ejercicio práctico. El ejercicio práctico es el siguiente. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Una muestra de 0,050 gramos de hielo se coloca en un recipiente vacío que tiene un volumen de 4,6 litros a 30 grados centígrados. La pregunta es, calcule la presión interior del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en dióxido de carbono gaseoso. Bueno, aquí ya tenemos la solución, pero lo más importante es conocer los pasos. Leer e interpretar que nos ayuda a determinar la ecuación que vamos a emplear para el proceso. Los datos, que es lo que nos da el problema para poder guiarnos y así emplearlos en la ecuación. El proceso, que es donde cogeremos los datos y los emplearemos de acuerdo a los diferentes procesos. Y como último, la respuesta, que es ya nuestra respuesta final a la pregunta del problema. Entonces aquí ya está resuelto el problema. En este momento entra en efecto la ley de Gay-Lussac. Las moléculas del gas se mueven muy rápidamente chocando unas con otras. Estos movimientos hacen que también choquen contra las paredes de la olla, lo que genera un incremento en la presión. Para reducir dicha presión, una válvula libera el vapor cuando ésta llega al límite establecido, permitiendo que el vapor escape y por ende reduciendo la presión y la temperatura. Dicho anteriormente, aquí tenemos la olla. Adentro de esta se encuentra el agua con las moléculas que se mueven muy rápidamente. Si le aumentamos su temperatura, aumentará la presión. Entonces, ahora vamos a liberar todo el gas que hay adentro por medio de la válvula, que es esta.
Con este claro ejemplo se puede demostrar que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye.